El Jeep UAZ se sacudía violentamente sobre cada bache del camino de tierra y Sviidov. Por enésima vez maldijo su propia terquedad por no haber insistido durante un tiempo. Helicóptero. El sol de otoño filtrado a través del desgastado visor del parabrisas parecía un faro incómodo apuntando directamente a tus ojos. Al volante un conductor. Un rostro mal afeitado, vestido con un abrigo gastado, lanzaba miradas furtivas a la habitación. Espejo retrovisor, como si estuviera midiendo sus palabras antes de pronunciar la primera pregunta. Al final, después de minutos de tenso silencio, no pudo contenerse. ¿Entonces viniste a trabajar? La pregunta vino acompañada del ruido del encendedor y del olor acre del tabaco. Quemado. Sviidov, con su chaqueta de tela barata y sus codos gastados, parecía haber salido de un manual para burócratas provinciales. Incluso la postura, ligeramente curvada, delataba años de escritorios de oficina e informes interminables. Últimamente está lleno de gente como tú por aquí, comentó el conductor, tirando la ceniza por la rendija del ventana abierta. La semana pasada vino una comisión. Ahora, señor. Todos los que tienen. Apurados, todos con aire de quien sabe más de lo que dice. Dio una larga calada a la cigarrillo, ojos medio cerrados. Dijeron que eran geólogos. Estaban midiendo, no sé qué, cerca del río. Después de que se fueron, las cosas empezaron a ponerse extraño. Una sombra de tensión cruzó el rostro de Sviidov, pero la ocultó sacando una libreta de notas con aire de quien escribe rutinas aburridas. El conductor, al notar, fingiendo desinterés, se encerró en sí mismo. Ah, debe estar todo en mi cabeza, murmuró, repentinamente demasiado concentrado en el camino que tenía por delante. La conversación murió allí, tragado por el rugido del motor y el paisaje que se extendía más allá del cristal, la taiga. Infinito, un mar de abedules amarillentos intercalados con pinos oscuros como un manta remendada tirada sobre colinas dormidas. Algo en esos contornos despertaron en Sviidov un vago recuerdo, la sensación de haber visto ya ese cuadro de antes. Descartó la idea con un gesto mental. Después de todo, un bosque es solo un bosque y todos parecen iguales cuando comienza a caer el sol. Sacando la tableta de su maletín, miró los últimos informes de análisis de agua. Nada inusual, parámetros dentro de la media de una región de taiga. Solo uno. Un detalle llamó la atención, el inusual número de quejas en los últimos informes: dolores de cabeza, hemorragias nasales sin causa aparente, noches de insomnio con tu mente acelerada. Síntomas que aparecieron al mismo tiempo en personas sin ninguna conexión más que el hecho de que viven allí. Aparecieron de la nada, dijo él. Conductor, como si leyera sus pensamientos. El jeep se detuvo con una sacudida. Adelante. El pueblo de Ugolnaya los recibió con un pesado silencio, pequeñas casas de madera, esparcidos sin orden, como piezas de un rompecabezas abandonado. En el centro, un edificio de 2 pisos, de ladrillo rojo desconchado, se alzaba como un faro de luz. Un mejor momento. Era la administración local. Algunos vecinos se reunieron cerca de la entrada, pero cuando vieron el jeep, se dispersaron demasiado rápido, como cucarachas en la luz repentina. A veces es mejor no quedarse después del anochecer, advirtió el conductor con un tono que no dejaba claro si era preocupación o amenaza. Hay jabalíes sueltos por este bosque. O algo peor. Sviidov no tuvo tiempo de supersticiones. Necesito hablar hoy con el presidente del Soviet, dijo, deslizando una nueva nota por el panel. El conductor tomó el dinero, pero no encendió el motor inmediatamente. Mira, si necesitas un lugar para dormir, hay una posada en Chernorechensk. A 1 hora en coche como máximo. El pasajero negó con la cabeza. Categórico. El conductor suspiró, puso en marcha el coche y el jeep se alejó a toda velocidad en medio de una nube de polvo, dejando atrás solo el olor a humo de chimenea y el viento penetrante que murió entre los árboles.
Svidrigaïlov se ajustó el maletín bajo el brazo y caminó hacia el edificio de ladrillo. La puerta crujió como un lamento al ceder, revelando un interior húmedo y abandonado. El olor a moho y papel viejo dominaba el vestíbulo vacío. Detrás del mostrador servicio, solo una pequeña ventana entreabierta, que daba a una habitación desierta. «¿Hay alguien ahí?», llamó, su voz resonó sin respuesta. Hasta que un sonido de pasos se acercó, seguido de una voz femenina ronca. «¿A quién buscas?». Una mujer corpulenta con un suéter gris apareció en el pasillo, con los ojos entrecerrados como si luché por concentrarme en él. «El presidente del consejo. Soy de la administración regional». Ella parpadeó lentamente como si procesara la información con dificultad. «Ah. Entonces es sobre el agua». Nikolai Petrovich ya estaba esperando. Segundo piso a la derecha. Su tono era plano, pero había algo en sus gestos, una vacilación casi imperceptible, lo que hizo que Svidrigaïlov apretara más el maletín. La puerta de la oficina del presidente estaba entreabierta. En el interior, un hombre de mediana edad, inclinado sobre los papeles, escribía con una pluma que parecía más pesada que la normal. No levantó la vista ni siquiera cuando Svidrigaïlov tosió discretamente para «Anuncia tu presencia». «Siéntate», señaló una silla con un gesto vago, sin «Deja de hacer garabatos». El gabinete era el retrato de la decadencia burocrática, un retrato. El descolorido cuadro de Gorbachov colgado en la pared, diplomas amarillentos con marcos torcidos, un caja fuerte oxidada en la esquina. Todo en su sitio, pero con un aire de abandono que iba más allá de lo normal, como si incluso el polvo hubiera dejado de asentarse. Finalmente el hombre dejó caer su bolígrafo y miró hacia arriba. Sus ojos, al principio inexpresivos, se ganó una mirada hostil al fijarse en Svidrigaïlov. «Entonces se trata de agua», repitió, masajeándose las sienes con dedos temblorosos. «Sí, estábamos esperando a alguien. Desde afuera. Simplemente no esperábamos que tomara tanto tiempo». Svidrigaïlov no perdió el tiempo. Tomó los informes con las denuncias de la tablilla. 2 semanas de quejas, un patrón alarmante. ¿Cuántas personas buscaron ayuda? Directamente aquí. El presidente inclinó la cabeza, como si escuchara algo más allá de él. ¿Palabras? Nadie vino a verme. Todo el mundo acude a Anna Mikhailovna. Ella se ocupa de estos. ¿Importa? Había alivio en su voz, como si entregar la responsabilidad fuera un menos carga. Bueno, tengo intención de hablar con la enfermera. Pero primero unas cuantas preguntas. ¿Cuándo fue el último análisis de los pozos? El hombre se acercó para abrir un cajón. Los movimientos lentos como los de alguien que despierta de un sueño profundo. Acerca de mesa colocó una carpeta delgada. Julio. Todo a la altura. Un descanso. ¿Cuántos pozos tienes? 4. No, 3. La sala estuvo cerrada hace un rato. ¿Cuándo exactamente? La pregunta pareció tomarle por sorpresa. No lo recuerdo. Él era. Hace mucho tiempo. Mejor pregúntale a Anna Mikhailovna. Ella lo sabe todo. Siempre. Estaba aquí. Otro silencio. Esta vez pesado. En algún lugar en la parte trasera del edificio. Un grifo goteaba con un ritmo hipnótico, como un reloj que marca la hora que nadie más lo controlaba. Svidrigaïlov estaba a punto de insistir cuando notó que la mirada del presidente se había perdido. Más allá, fijado en algún lugar del vacío. Su rostro se contrajo en una expresión extraña, como si viera un fantasma familiar pero innombrable. Él. ¿Estás bien?, preguntó, pero la carpeta que el hombre todavía sostenía se deslizó de sus manos, esparciendo papeles por el suelo. Mientras se inclinaba para juntarlos, dejó caer una lámpara que se balanceaba contra la pared proyectando sombras distorsionadas. Sí. Sí, solo un poco cansado, tartamudeó, sacudiendo la cabeza como si intentara aclararla. La visión.
El otoño oscurece temprano. Mientras ayudaba a recoger los documentos, Sviidov vio entre ellos un papel arrugado, arrancado de un cuaderno, no un formulario oficial, pero cubierto de símbolos que podrían ser garabatos o notas cifradas. Antes de que pudiera examinarlo más a fondo, el presidente le arrebató él. Cogió la hoja con un gesto repentino y la metió en el bolsillo de su chaqueta. Anna Mikhailovna, murmuró levantándose con dificultad. Solo sal, gira a la izquierda, pasa por él. Club abandonado. Un edificio gris de 2 pisos. No te puedes equivocar. Sviidov asintió y se dirigió hacia la puerta, pero cuando se dio la vuelta por última vez, vio al hombre todavía parado quieto, apoyado en la silla, con los ojos muy abiertos como si hubiera visto algo que mente se negó a aceptar. Afuera, el frío de la tarde ya se filtraba a través de nuestra ropa. El sol se había puesto escondido detrás de las copas de los árboles, extendiéndose sombras alargadas que bailaban como figuras espectrales sobre la tierra batida. Un cartel roto clavado en un publicación anunciaba alguna película antigua, pero las letras estaban tan descoloridas que era imposible descifrar el título. Fue entonces cuando Sviidov notó un movimiento detrás de él. Ventanas sucias de un edificio a su derecha, la antigua clínica del pueblo, un edificio de 2 pisos. Suelos de ladrillo gris, típicos de la arquitectura soviética de los años 1920 esos, que fueron construidas sobre cimientos de iglesias derribadas o mansiones aristocráticas. El tiempo había carcomido las paredes hasta convertirlas en parches de humedad, como una enfermedad que se corroe por dentro. Sintió un escalofrío que no solo provenía del viento. Algo ahí en esos. Las ventanas empañadas parecían estar observándolo. Y por primera vez desde que llegué, Sviidov se preguntó si debería haber aceptado la oferta del conductor. Tal vez 1 hora por carretera hasta Chernorechensk no era un precio tan alto a pagar. Entre las grietas de los ladrillos, el musgo crecía como venas verdes de un organismo todavía vivo, pulsando en silencio. La puerta de entrada crujió bajo sus dedos, no. Estaba cerrado. Un olor ácido a cloro, mezclado con algo dulce y sabroso como flores podridas en un pantano, invadieron sus fosas nasales. En el pasillo poco iluminado, un cartel descolorido anunciaba, registro. Sviidov llamó a Anna Mikhailovna, pero su voz se perdió en el aire denso como si las propias paredes se la hubieran tragado. Aquí, repitió una respuesta desde la parte trasera del edificio. Voz femenina, pero ronca. Como si todavía le doliera la garganta por un grito reciente. Caminó hacia adelante, pasos resonando en los pasillos vacíos. El eco volvió distorsionado. Como si alguien invisible se burlara de sus movimientos. Al doblar la esquina, encontré una oficina, el cartel de terapeuta estaba roto, la puerta entreabierto. Una luz amarillenta se filtró a través de la grieta, no la electricidad parpadeante de una lámpara, pero el brillo aceitoso del queroseno, aunque el crepúsculo apenas comenzó. Dentro, nadie. Solo una mesa cubierta de papeles, una camilla médica. Enterrado bajo montones de registros médicos y una báscula de metal, oxidada por el tiempo. Sviidov vaciló en el umbral. El suelo gimió bajo su peso, traidor. ¿Anna Mikhailovna? Finalmente. La voz llegó desde atrás, tan cerca que se giró sobresaltado. En la puerta, una mujer alta, envuelta en un chal sobre un vestido gastado y con una bata médica descolorida, sostenía un manojo de hierbas secas. Recogiendo rosas. Mosquete para té. Últimamente mucha gripe por aquí. Ella pasó junto a él sin míralo, esparciendo pétalos marchitos sobre la mesa con un susurro de papel viejo. Eres de la región, ¿no? Sobre las muestras de agua. Sus dedos ágiles a pesar de su edad, separaron los tallos con precisión. Mecánica. Me temo que hice el viaje en balde. El agua no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Sviidov se cruzó de brazos. Finalmente levantó la vista. A la fallida luz de la lámpara, su rostro parecía
Tallada en cera, inmóvil salvo los ojos, que se movían con febril rapidez. Como los de un animal cazado. Porque los traté desde el principio. Su voz era un susurro áspero. Dolor. Cabeza. Sangrados nasales. Insomnio. Empujó una libreta de tapa. Usado hacia ti. Aquí. Todos los casos. El cuero todavía estaba caliente. Como si acabara de sacarlo de una chimenea. Sviidov pasó las páginas. La letra cambiaba con cada registro, al principio, letras. Cuidadoso, casi pedagógico, luego, rasgos inclinados como si la mano temblara. En las últimas notas, garabatos de borracho casi ilegibles. 47 citas, murmuró. Todos los que tienen quejas de migraña. 48. Su corrección sonó apagada, como si hablara a través de un almohada. Ayer vino la pequeña Nastia Kravtsova. Dijo que vio su reflejo en él. Bueno, pero él no la obedeció. Él hizo cosas que ella no hizo. Anna Mikhailovna parpadeó y por un instante su rostro adquirió una expresión humano, como si se le hubiera caído una máscara. Lo siento. Estoy cansado. Últimamente no he dormido bien. Se rascó la sien. Dedos temblando. Vuelve mañana después del almuerzo. Generalmente mejora un poco. Un fuerte olor a papel viejo y algo más, dulce y podrido, como flores abandonadas. Pudrirse en una habitación cerrada, surgió de las páginas del cuaderno. Sviidov lo cerró. Con un chasquido. ¿Qué sueñan? Preguntó, aunque la pregunta ya se le había escapado antes. Que él podría detenerla. Anna Mikhailovna sonrió con un gesto vago, como si ya estuviera medio dormida. Yo no hablé de sueños. Cerró los ojos por un segundo. La cabeza. Se inclinó pesadamente hacia un lado. Nada de eso. Simplemente el otoño llegó temprano este año. Oscurece rápidamente. Se oyeron pasos en el pasillo. Alguien, o algo caminaba hacia él, pero él. El sonido era extraño, como si los pies apenas tocaran el suelo. La mujer negó con la cabeza. Luchando contra el sueño. Anna Mikhailovna, ¿dónde puedo pasar la noche aquí? Agafia Prota, tartamudeó, ya hundiéndose en el letargo. Siempre, que se quede. Pero, sus dedos se agarraron a la mesa. Cierra los espejos. Siempre. Y. Obligatorio. Su cabeza cayó sobre su pecho. Sviidov retrocedió lentamente agarrando el cuaderno. Contra ti. En la puerta miró por última vez hacia atrás, Anna Mikhailovna dormitaba. Sentado, iluminado por la luz moribunda de la lámpara, mientras las sombras bailaban alrededor. Tu rostro como dedos invisibles. Afuera, el aire húmedo de la noche lo golpeó como un puñetazo. La oscuridad se tragó el pueblo, convirtiéndolo en una acuarela descolorida de grises y ocres. Un perro aulló. Muy lejos, pero el sonido era amortiguado, como si viniera de debajo de la tierra. La casa de Agafia Prota no fue difícil de encontrar, una antigua isba, con contraventanas verdes. Pelado, último en la calle principal. Más allá de la puerta torcida, un huerto resistía, él. Los últimos tomates colgaban como ojos rojos en la penumbra. La puerta crujió. Se abrió y una figura encorvada emergió de las sombras, apoyada en un bastón nudoso. Zdravstvuyte, empezó a decir Sviidov. Dijeron que aceptas invitados. Ah, entonces eres el de la región. La voz de la anciana era áspera como la corteza de un árbol. Pasa, debe estar helando. El samovar está caliente. En el interior el calor era sofocante, casi enfermizo. La leña ardía en la chimenea, extendiendo el olor a hierbas secas que cuelgan del techo y a pan recién hecho. Agafia señaló un habitación pequeña, una cama estrecha, un lavabo al fondo y almohadas de plumas. Duerme aquí. Ropa limpia, cubierta gruesa. Sus ojos hundidos en sus órbitas. Los examinaron con una curiosidad que rayaba en la sospecha. ¿Hambre? Sobrante. Sopa de repollo, patatas.
Solo té si es posible. Él evitó su mirada mientras se sentaba a la mesa. Madera desgastada. Las tazas crujieron bajo el peso del líquido oscuro. Agafia sirvió, empujando el azucarero hacia él. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Preguntó Svidrigaïlov desahogándose. Yo nací aquí. Moriré aquí. Masticó la respuesta como si fuera un hueso duro. Antes había más gente. Ahora, un gesto vago hacia la ventana. Jóvenes. Fue a la ciudad. Los que se quedaron, su rostro se ensombreció. Enfermo, dicen. Agua envenenada. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Agafia lo miró por encima de su taza. Sus dedos arrugados como raíces presionaron. El personal. Creo que deberías terminar lo que viniste a hacer antes de que oscurezca. Ella bajó la voz. Y tapar los espejos de la habitación. Es de mal augurio dejarlos descubiertos. La cena terminó en silencio. Al despedirse, Svidrigaïlov notó que los ojos de la anciana lo siguieron hasta la puerta, brillando en la tenue luz como brasas bajo cenizas. En el dormitorio, su primera acción fue cerrar la ventana con llave. La madera del marco era podrido, pero el cerrojo aún aguantaba. Afuera la oscuridad era absoluta. Un vacío que absorbía la luz. Solo entonces dejó caer la máscara. La postura encorvada del epidemiólogo desapareció. La espalda se enderezó, los gestos ganaron precisión quirúrgica. Del fondo de la maleta extrajo una carpeta con el estampado secreto y, en el interior, una funda de cuero gastada. El documento que los que se retiraron llevaban otro nombre, Mayor Valery Stepanovich Ignatiev, jefe del equipo del Departamento Especial de la KGB. Tu misión, contener los efectos de incidente de Hermes. El cálido aliento de la lámpara de queroseno titilaba sobre el mapa extendido sobre la mesa. Líneas rojas serpenteaban a través de los afluentes del río, marcando la ruta del contaminación. Si los hidrólogos tenían razón, quedaban menos de 7 días antes de que el veneno llegara a los grandes centros. Y entonces no habría más pueblos. Enterrar solo ciudades. Ignatiev respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y algo más, un olor metálico. Como monedas viejas dejadas a la intemperie. Abrió el estuche de muestras. El trabajo comenzó ahora. El veneno llegaría a los grandes puntos de recogida antes del anochecer. Ignatiev miró su reloj de pulsera, las manecillas arrastrando los números como si el tiempo mismo vaciló. Mañana, pensó, todos los pozos. Todas las muestras. Y. Entonces sabremos la verdadera magnitud de lo que ya se ha hecho. Pero las señales estaban ahí. Completamente abierto. Las miradas en blanco de los aldeanos, los murmullos que cesaron. Abruptamente mientras se acercaba, la forma en que sus manos temblaban mientras sostenía tazas de té. Mae tenía razón, llegaron tarde. La primera fase ya estaba en. Por supuesto, silencioso e irreversible, como un fuego que se expande bajo la nieve. Aquella noche el sueño no le resultó fácil. Ignatiev se despertó antes del amanecer, pero permaneció inmóvil, escuchando el suspiro del anciano. Las tablas del suelo crujían bajo pasos invisibles, como si alguien, o algo, se moviera en círculos por las habitaciones. En la cocina, Agafia ya golpeaba las cacerolas con una determinación que sonaba más como una advertencia que como una rutina. Se puso de pie, le dolían los huesos por el frío y presagio, y se acercó a la ventana. El pueblo se hundió en una espesa niebla, por lo que denso que se tragaba las casas hasta los tejados, reduciéndolas a sombras desvaídas. Solo los pinos surgieron de la niebla, sus puntas negras e inmóviles contra el cielo plomizo. Como dedos apuntando a algo más allá de las nubes. ¿Quieres al menos tomarte? La voz de Agafia cortó el aire, áspera y inesperado. Estaba apoyada contra el marco de la puerta, envuelta en un chal oscuro que la hacía parecer más una silueta que una mujer. Los ojos hundidos en él.
órbitas brillaba con una lucidez inquietante. Hay trabajo por delante como... Lo sabes bien. Ignatiev sintió el peso de aquellos ojos sobre él, como si ella no leyera sus palabras. Sino tus pensamientos. Agafia vaciló, sus labios se abrieron como si estuviera. Agregar algo, pero simplemente sacudió la cabeza y se alejó, arrastrando los pies. Hacia la cocina. El sonido de sus pasos se perdió en el crujido de las tablas, dejando detrás de un silencio más opresivo que antes. Del baúl de cuero sacó los instrumentos, tubos de ensayo en estuches acolchados. Tiras reactivas selladas, el analizador portátil, todo disfrazado bajo el sello sanitario. Estándar, pero capaz de detectar trazas del compuesto que ni siquiera los laboratorios de Moscú se atrevió a nombrar. Al salir, revisó el mapa de la aldea por última vez. El primer pozo estaba en la bifurcación de la carretera principal. El segundo, al lado del antiguo clínica. El tercero, en la parte trasera del club abandonado. Y el cuarto. Ese. Apareció en registros oficiales. Pero Ignatiev recordó la forma en que el presidente del cooperativa había tartamudeado al mencionarlo, como si el nombre por sí solo fuera capaz de atraer algo no deseado. La niebla se enroscaba alrededor de sus tobillos mientras caminaba, tragándose el sonido de tus pasos. El pueblo parecía desierto, ni gente, ni animales, ni incluso el canto de un pájaro. Solo el crujido de una puerta mal engrasada, amplificado. Debido al silencio, sonó como un grito. El primer pozo era una estructura robusta con un techo a dos aguas y una polea oxidada. A primera vista nada anormal. Pero cuando Ignatiev se acercó, algo en las líneas de la madera lo atrapó. Molesto. Encendió la linterna. Bajo la luz amarillenta, las tablas ennegrecidas revelaron marcas casi imperceptibles, no eran rasguños de hacha ni garabatos. Niños. Eran símbolos. Los mismos que había visto en el papel sobre el escritorio del presidente. Trazados con una precisión que desafiaba el tiempo, como si algo los obligara. Protegido de la erosión. Pasó los dedos por la superficie rugosa. Los surcos parecían latir bajo su piel. Anotó la observación en su cuaderno, pero cuando sumergió el recipiente en el agua, algo andaba mal. Equivocado. La muestra salió clara, cristalina, pero las tiras reactivas, en lugar de asumiendo los colores esperados, fueron manchados con patrones extraños como tinta. Vertido sobre papel mojado, extendiéndose en formas que parecían alas. ¿Garras? El segundo pozo le esperaba con una sorpresa mayor. Sobre la madera podrida, las mariposas danzaban en lentos círculos. Mariposas. En septiembre. Con este frío. Se dispersaron al unísono mientras él se acercaba, disolviéndose en la niebla como humo. Mientras tomaba la muestra, una figura surgió de un rincón de la habitación. Clínica abandonada, Anna Mikhailovna, la enfermera, arrastraba los pies como si caminó contra una corriente invisible. En sus manos, otro manojo de hierbas secas. Buenos días, camarada Ignatiev, su voz era un susurro ronco, sus ojos fijos en algún punto más allá de él. Demasiado temprano para visitas, ¿no crees? Pero las hierbas, ellas. Todavía funciona. Un poco. ¿Contra qué? Forzó un tono ligero y profesional. Contra los sueños. Ella finalmente lo miró y sus ojos eran dos hoyos vacíos. Abajo. Cada vez están más claros. Pronto no habrá diferencia entre dormir y estar despierto. Tú también los ves, ¿no? Los que vienen del bosque. Las máscaras. El tiempo que no fluye como debería. Su voz se había vuelto monótona, como si estuviera recitando un texto memorizado. Ellos llaman todas las noches. Responderemos en breve. Ignatiev abrió la boca para interrogarla, pero Anna Mikhailovna ya se alejaba, murmurando palabras incomprensibles. En cuestión de segundos, la niebla se la tragó. Él miró el reloj, 8:15.
Pero las sombras de los árboles cayeron como si el sol ya había pasado el cenit. O como si el clima aquí obedeciera a otras reglas. Al pasar junto a los cardos junto al club, el movimiento detrás de las ventanas sucio llamó su atención. Esta vez no era el viento el que movía una cortina. Algo sí. Se movió hacia adentro, una silueta demasiado alta, demasiado estrecha para ser humana. El pozo. Detrás del edificio estaba abandonado, las tablas del revestimiento cubiertas de musgo. Verde oscuro, la cadena estaba tan corroída que amenazaba con desintegrarse al tacto. Pero cuando Ignatiev alumbró el interior con su linterna, la superficie del agua se volvió negra y aceitoso. Al tirar del hilo, la muestra en el vaso era transparente. Él parpadeó. Volvió a encender el pozo. El agua de abajo todavía estaba tan oscura como la tinta. Pero en tubo de ensayo, era puro. Como si algo dentro se negara a ser capturado. El cuarto pozo, el que no debería existir, estaba al borde del bosque, casi tragado por la vegetación. El camino hacia allí era un sendero pisoteado, como si alguien o muchos todavía lo frecuentaban. La madera estaba carbonizada por el tiempo. Tan negro que parecía quemado. En lo alto, una cúpula torcida coronaba la estructura, más parecido al chapitel de una capilla que a un techo ordinario. ¿Y los símbolos? Aquí no fueron tallados. Estaban vivos. Cubrieron cada centímetro de la madera. Entrelazados en patrones que lastimaban los ojos, como si desafiaran la geometría. Ignatiev intentó dibujarlos en su cuaderno, pero tan pronto como la punta del lápiz tocó el papel, las líneas comenzaron a moverse, retorciéndose como serpientes. Una ola de las náuseas lo atacaron, se agarró al baúl para no caer. Fue entonces cuando sus dedos encontraron algo en la grieta entre las tablas. Una cornisa. Cuero sorprendentemente intacto, como si el tiempo lo hubiera perdonado. Al tirar, allí resultó ser un diario. Las páginas amarillentas tenían una letra clara, como si la tinta se hubiera aplicado el día anterior. 12 de agosto de 1924. Llegamos al pueblo disfrazados de expedición. Etnográfico. Orden de la OCPU, estudiar las prácticas chamánicas locales con énfasis en informes sobre hongos utilizados en rituales. Los nativos los llaman sueños del antiguos. Según los informantes, solo crecen en un lugar, cerca del pozo. Abandonado. Ignatiev pasó página. El siguiente pasaje estaba escrito con letra temblorosa, casi febril. Encontramos los hongos. El camarada Bronin insiste en iniciar el experimentos inmediatamente. Me opuse, no conocemos sus efectos. Pero uno. El orden es un orden. La primera prueba será mañana. De repente un crujido agudo cortó el aire. Ignatiev levantó la cabeza. La cúpula de el pozo giró por sí solo, a pesar de la ausencia de viento. Un haz de luz se filtró a través de él. Se rompió y en el interior, las partículas de polvo bailaron formando patrones familiares. Esos mismos símbolos. Guardó el diario en su bolsillo interior con un movimiento repentino y se retiró. El suelo tembló levemente como si algo inmenso se moviera. Dar la vuelta en las profundidades. Del pozo salía un olor dulce y podrido como el de las flores, pudriéndose sobre el metal. Fue entonces cuando se dio cuenta, la niebla a su alrededor se movía. No dispersarse, no disiparse, converger. Filamentos blancos extendidos a lo largo. Su dirección, retorciéndose en formas que parecían dedos, brazos, siluetas. Ropas alargadas vestidas con capas que ondeaban sin viento. Por un momento entre nieblas distinguió contornos altos, figuras que se movían no caminando, sino flotando como si el suelo fuera solo un detalle irrelevante. Y lo miraron. El aire frío del pasillo pareció espesarse a su alrededor, como si el aire mismo. La atmósfera se resiste a tu respiración. Los dedos de Valerie temblaron mientras hojeaba el diario. No por el frío, sino por la revelación que se desarrolló ante él, aquellas páginas
No eran solo registros científicos. Eran advertencias. Y él los había ignorado. Antes. A menudo. Las ranuras en el cuero del cuaderno formaban un patrón que ahora parecía obscenamente familiar, una cicatriz repetida, como las marcas de las uñas de alguien que intentó en vano rasgarse la propia piel para escapar de algo de su interior. Cada hoja, arrancado y pegado de nuevo, había una confesión silenciosa: una vez estuvo aquí. Él lo sabe. Pero la memoria, traidora, se empeñó en borrar las huellas, como si alguien o algo reescribe su historia en cada ciclo. El nombre de ardía en su mente. No como un código, no como un operativo, sino como un eco. Un nombre que no debería pertenecerle y Sin embargo, cuando cerró los ojos, se vio sentado en la misma mesa de madera, sosteniendo la misma pluma, tomando las mismas notas con una letra que oscila entre la precisión clínica y el delirio. Ellos siempre lo recuerdan, había dicho. Esa cosa con la cara de Anna Mikhailovna. ¿Y si ella tuviera razón? ¿Y si las páginas? Lo que faltaba no eran huecos, sino puertas que él mismo cerraba cada vez que despertaste convencido de que era el primero. Un ruido seco detrás de él. Valerie se dio la vuelta con el cañón del Makarov temblando en su mano. Nada. Solo el viento aullando a través de las grietas de las tablas podridas del club abandonado. Pero el olor, ese olor. Ya no flores marchitas, ya no. Ahora era metal. Oxidado. Como sangre seca. Como la hoja de un cuchillo olvidada en el fondo de un fosa. Necesitaba salir de allí. Necesitaba respuestas que no estuvieran envenenadas por alucinaciones. La emisora de radio del pueblo, el punto de comunicación con el mundo. Afuera, todavía debería estar funcionando. Allí, entre el equipamiento soviético y el protocolos de emergencia, encontraría algo real. Algo que no pueda ser distorsionado. Por los sueños o por ellos. Pero cuando dio el primer paso hacia la puerta, sus ojos se posaron en la fecha en el reloj de pulsera, 8:15. Una vez más. El segundero avanzó obstinadamente. Mientras el mundo a su alrededor se congelaba en un bucle grotesco. Y entonces entendió. No fue el reloj el que se rompió. Ya era hora. Un sonido agudo casi imperceptible rompió el silencio como rascarse las uñas. Vaso. Valerie levantó la cabeza. En lo alto de las escaleras, donde la sombra previamente se había disipado. Ahora palpitaba una luz enfermiza, un resplandor verdoso que se filtraba a través de la grietas en las paredes. No fue un reflejo del sol. Fue algo más. Algo que respiraba. Y entonces empezaron las voces. No venían del pasillo. No vinieron de arriba. Provenían del interior del diario. Las páginas pasaban solas, las hojas amarillentas crujían como huesos secos. La tinta. Una vez se desvaneció, ahora burbujeaba, reformando letras en tiempo real, como si una mano invisible tachó urgentemente las palabras. Ellos esperan. Has estado jugando a su juego por un tiempo. Demasiado. Valerie intentó cerrar el cuaderno, pero las páginas se resistieron y se le pegaron a los dedos. Como una telaraña. Y entonces entre líneas apareció una firma dibujada con una letra que reconoció al instante. Mayor punto. Tu firma. La firma latía en la página como una cicatriz viva, y con ella venía el peso de un nombre que no era solo suyo, era una carga, un legado de sangre y sombras. No un mayor de la KGB, ni un agente en una misión secreta, sino algo mucho más viejo, mucho más peligroso. Las letras parecían quemar los dedos de Valerie mientras apartaba el cuaderno como si el papel fuera carne viva. Y luego, como un eco distorsionado de sí mismo, el recuerdo regresó. No como un flashback, sino como un regreso. Como esas pesadillas que se repiten. Noche tras noche, siempre igual, siempre diferente en los detalles que más cortan. Abajo. Sacó los documentos del bolsillo interior de su abrigo y sus dedos temblaron sobre ellos.
La foto de Laudostoverenie. El rostro del retrato era el suyo, la misma mandíbula, los mismos ojos hundidos, la misma sombra del cansancio eternizada en blanco y negro. Pero algo andaba mal. Las características cambiaron. No todo a la vez, no como un truco de luz, como si la fotografía respirara, se adaptara a él o él a ella. La boca. Entrecerró los ojos, se le oscurecieron y por un instante Valérie no vio su propio reflejo, sino el de otro hombre. Muchos otros hombres. ¿Quién soy yo? La pregunta no fue un pensamiento, fue un martillo golpeando su sien. Cada golpe más fuerte, más insistente. ¿O todos? Al mismo tiempo, capas de identidades se superponen como pieles de una cebolla. ¿Podrido? ¿Y si ninguno de ellos fuera real? ¿Y si fueran solo máscaras, papeles en una pieza que se había repetido durante décadas, durante siglos? Una idea aún más terrible se deslizó por los bordes de su mente, como un insecto arrastrándose. Arrastrándolo por la nuca. ¿Y si no soy yo el actor, sino la obra misma? Guardó los documentos con un movimiento brusco, como si se estuvieran quemando. No importaba lo que le sucediera a su memoria, a su esencia, necesitaba la sótano de esa maldita clínica. Allí estarían las respuestas. O al menos el abismo que explicaría por qué todo se estaba desmoronando a su alrededor. Afuera el tiempo se había detenido. Los crepúsculos ni se oscurecieron ni se iluminaron, congelados en ese instante ambiguo en el que la luz y la oscuridad se equilibran como dos luchadores exhaustos. Las calles estaban vacías, pero Valérie sintió las miradas, cientos de ellas, mirando a su alrededor. Detrás de las cortinas polvorientas, las grietas de las puertas, los agujeros de las paredes. ¿Podrido? La clínica lo recibió con un suspiro húmedo, sus vidrios rotos. Segundo piso parpadeando con siluetas confusas, como si algo estuviera respirando allí. Dentro de la puerta principal estaba entreabierta, una invitación, o una trampa. En el interior, el suelo de madera crujía bajo sus pasos, cubierto por una capa de polvo que se sentía fresco, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años, y al mismo tiempo como si hoy hubieran pasado muchos por allí. Valérie se quedó helado. Las huellas en el polvo no fueron aleatorias. Formaron un patrón, docenas, cientos de pares de pies siguiendo el mismo camino, como si realizaran una coreografía. Macabro. Todos conducían a una discreta puerta debajo de las escaleras, casi oculta. A través de las sombras. La cerradura estaba rota, pero las bisagras, curiosamente, habían sido engrasadas recientemente. Encendió la linterna. Los escalones de madera crujieron bajo su peso y el rayo de luz reveló cicatrices. Apresuradamente en el yeso de las paredes, palabras borradas apresuradamente, símbolos. Rayado y cubierto de capas de pintura barata. Al fondo se extendía un pasillo. Mucho más allá de lo que la estructura de la clínica debería permitir, como si el espacio allí doblado sobre sí mismo. Puertas numeradas se alineaban a los lados, algunas encerrados con candados oxidados, otros entreabiertos como bocas suspirando. Misterios. El tercero a la izquierda estaba medio abierto. En el interior, el aire olía a metal oxidado y a papel podrido. Equipo científico, ahora cubierto por una costra de óxido, yacía abandonado sobre mesas de madera agrietadas. Los viales rotos brillaban como dientes en el suelo y en los armarios de madera seca, documentos desintegrados. En harapos amarillos. Pero fue lo que había en la pared lo que hizo que el corazón de Valérie para parar. Un esquema dibujado directamente sobre el mortero descascarado, con líneas que lo reconoció, no porque ya lo hubiera visto, sino porque él mismo lo había dibujado. Ni una sola vez. Montón de. En el centro el pozo con la cúpula, la habitación, el prohibido. Líneas irradiaban de él como venas, conectando símbolos que había visto. Todo el día en sueños, en visiones, en las páginas del cuaderno. Pero ahora, mirando él todo, comprendió Valérie. No fue una secuencia aleatoria. Era una ecuación.
Alguien él había intentado describir matemáticamente lo que estaba pasando en el pueblo. Bucles temporales superpuestos, realidades fusionándose, ciclos que se repiten como engranajes de un reloj roto. Y en la esquina inferior, escrito con el mismo letra que había firmado las últimas páginas del diario, una frase. Punto. El experimento funcionó. Creamos la trampa perfecta. Pero entonces, como un golpe en el estómago, llegó la siguiente línea. No. ¿Y si nosotros mismos volviéramos parte de él? Los dedos de Valerie temblaron al tocar las palabras. Una ola de recuerdos lo inundó, no como recuerdos, sino como experiencias. Se encontró inclinado. Ese mismo muro, no ahora, no en este ciclo, sino muchas veces antes, trazando los símbolos con una enfermiza obsesión, intentando descifrar lo que habían despertado. Con sus experimentos. Se veía a sí mismo regresando siempre con nuevos nombres, con nuevas historias, pero siempre con el mismo objetivo, contener. Sello. Prevenir algo. Escapar. Su mano se dirigió al bolsillo interior de su abrigo, donde debería haber estado la Audostoberenie del KGB. Pero lo que sus dedos encontraron fue una orden amarillenta emitida por la OCPU. En la foto su propio rostro, pero el nombre era diferente. Solom. Jefe de la expedición científica especial. Y entonces arriba empezaron a oírse pasos. Ni uno ni dos, docenas. Una procesión acercándose al sótano, voces. Cantando un canto en un idioma antiguo y olvidado, pero que su cerebro reconocido al instante. Los vecinos del pueblo. Tu ritual nocturno. Y por primera vez en todos los ciclos, Valerie entendió las palabras. Cantaron sobre un despertar. Sobre un regreso. Sobre el final del círculo infinito. Se retiró al fondo de la habitación, donde las sombras eran más espesas. Las voces son. Se acercaba y en ellos, entre los versos arcaicos, nombres familiares, los mismos que había llevado en diferentes vidas. Y otros. Docenas. Todos ahogándose en un solo coro, como si fueran ecos de lo mismo. Estar fragmentado. El haz de la linterna parpadeó sobre la pared del fondo, iluminando un nicho lleno de cajas podridas. Algo pasó entre ellos. Valerie empujó violentamente los escombros a un lado. Una caja fuerte. Viejo, macizo con él. Cerradura oxidada, pero la puerta cedió con un simple toque, como si alguien la hubiera abierto. Abierto regularmente. En el interior, una pila de carpetas, cada una marcada. Y fechas que van desde 1924 hasta hoy. Tomó el primero. El más reciente. En la portada, de su puño y letra, con su propia firma. 1 de marzo de 2025. La existencia del mayor Ignatiev V.S. en el pueblo de Ugolnoe. 1 de marzo de 2025. Un informe sobre hechos que aún no habían sucedido. Con manos temblorosas abrió la carpeta. Día 1. Llegada al pueblo bajo la leyenda de un empleado del FSB. Primer contacto con él. Los sitios pasaron sin incidentes. No se detectaron signos de exposición a sustancias. Hasta ahora. Cada palabra. Cada observación. Coincidió. Con lo que planeaba escribir eso. Noche. O ya lo había escrito. O lo escribiría en el próximo ciclo. Las esquinas de las voces de arriba se hicieron más fuertes, ahora mezcladas con un sonido extraño, un zumbido, un silbido, como la estática de una radio convirtiéndose en voz. Humano. Valerie arrancó las otras carpetas y las hojeó con un frenesí enfermizo. Cada contenía el mismo patrón, su llegada al pueblo, bajo un nuevo nombre, un nuevo identidad, una nueva misión. Pero el final era siempre el mismo, encontraba. Esos documentos, lo entendí, y entonces. Las últimas páginas de todos los informes habían sido arrancadas. Los pasos de arriba se detuvieron. En el repentino silencio resonó la voz de Anna Mikhailovna, clara como un cristal roto. Camarada Bronstein. Es hora de unirse a nosotros. Ellos esperan. Como siempre esperaron.
Y entonces el recuerdo lo golpeó como un relámpago, vívido, doloroso, como si le clavaran un cuchillo. Retorcido en una vieja herida. Se encontró encorvado sobre una mesa de laboratorio, hace años, décadas atrás. Muestras de setas recogidas en el bosque traídas por un asistente. Joven. Kovalev, así se llamaba. El niño estaba escribiendo algo en un cuaderno con las manos. Temblando de emoción. Dijo Kovalev con la voz entrecortada por el asombro. Eti. Como en la mecánica cuántica se escuchó su propia voz, más joven, pero con la misma entonación fría, casi clínica. Responden a la conciencia. Un descanso. Luego su propia risa, seca y sin humor. ¿Y si no se trata solo de setas? ¿Y si son una forma de comunicación con algo que existe, fuera de nuestra comprensión del tiempo y el espacio? El recuerdo se rompió. Pero ahora lo sabía. Sabía lo que había pasado después. Los experimentos comenzaron con animales. Luego con voluntarios locales. Y luego. Entonces entendieron. Las setas no eran solo un medio de comunicación. Fueron una clave. La llave de una puerta que nunca debería haberse abierto. Susurró la voz de Anna Mikhailovna, ya dentro de la habitación. Justo detrás de él. Valerie se dio vuelta lentamente. Ella estaba en la puerta, pero su rostro ya no era el de una vieja enfermera. Fue el rostro que tenía en 1924. Joven. Determinado. Y atrapado como él. Kovalev murmuró con la voz entrecortada. ¿Fuiste tú? Sí, respondió ella, y su sonrisa era un cuchillo. Y yo estaba atrapado aquí contigo. Camarada Bronstein. Todos nos quedamos. Ciclo tras ciclo, representando lo mismo. Pieza tratando de mantenerlos en este lado de la barrera. Ella hizo una pausa. Los cánticos de arriba se hicieron más fuertes, más urgentes. Pero ahora, su voz se redujo a un susurro. Ahora encontraron un forma de fuga. A través de las grietas de nuestra trampa, susurró Kovalev, y las palabras cayeron como piedras en un abismo sin fondo. Bronstein sintió descender el frío. Columna vertebral, helada y precisa, como una hoja de acero. ¿Qué quiere decir esto? Mira el esquema, ordenó, señalando los símbolos luminosos que pulsado en el muro de piedra. ¿Lo ves? El patrón está cambiando. La espiral se desestabiliza con cada ciclo. Cada vuelta es más corta que la anterior. El tiempo, tuyo. La voz tembló no de miedo, sino de una terrible comprensión. El tiempo se acaba. Comprimiéndose alrededor del pueblo. Como si algo lo estirara hacia atrás. Bronstein fijó sus ojos en las líneas. Se mudaron. Se retorcieron, se encogieron. Hacia un punto central, el pozo. El mismo pozo que, décadas atrás, había sido él. Puerta de entrada a algo que nunca debería haber sido despertado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Kovalev se rió amargamente. ¿Tiempo? Ella negó con la cabeza. Aquí ya no funciona como antes. Pero mira tu reloj. Él obedeció. Las agujas todavía marcaban las 8:15, pero ahora pasaron a atrás. Despacio. Casi imperceptible. Como si el tiempo mismo estuviera retrocediendo. Arrastrando todo consigo hasta el momento en que se abrió la primera puerta. Cuando el primer experimento corrompió la realidad. ¿Quieren corregirlo?, Kovalev bajó la voz, como si las paredes pudieran oírlo. Allá. No escapar por una rendija, no. Quieren irrumpir en el portal. Reescribe él. Error. Nuestro error. Un nuevo sonido resonó desde arriba. Un zumbido profundo y vibrante, como si el aire estaba siendo destrozado por fuerzas invisibles. Las paredes del sótano temblaron. Polvo. Se desplomó del techo goteando como lluvia sucia. Y luego vino el olor, dulce, metálico. Familiar. Ya vienen, susurró Kovalev, con los ojos brillando con una urgencia febril.
Todos los habitantes del pueblo. Ahora son conductores. Cada uno de ellos es una ventana. Y. Estas ventanas se están abriendo. Ignatiev sintió que el recuerdo se reacomodaba en su mente pieza por pieza como un rompecabezas finalmente completado. Ahora lo recordó. Sabía por qué había olvido elegido. Sabía en qué se había convertido cuando aceptó ese pacto. Hace tanto tiempo. El zumbido aumentó. A través de las grietas del techo el canto monótono de aldeanos cada vez más cerca. No eran voces humanas. Eran ecos de algo muy mayores, mucho más hambrientos. Kovalev le tendió la mano. Entre sus dedos una pequeña ampolla de vidrio, llena de un líquido turbio y espeso. El extracto. Su voz era un hilo de acero. Te hará olvidar. Reiniciará el ciclo. ¿Y tú? ¿Los demás? Nosotros somos el sistema, respondió sin pestañear. Tan pronto como el sello. Renovarse, todo vuelve a su lugar. El pueblo. Los habitantes. A nosotros. Hasta la próxima vez que alguien. ¿Cómo bajas aquí y eliges? Ignatiev cogió la ampolla. Podía sentir el tiempo deslizándose entre las grietas de la realidad. Como arena entre tus dedos. Arriba, el sonido de cristales rotos. Un grito. Están cerca. Kovalev miró hacia la puerta con los músculos tensos. Decidir. Rompió el sello de cera. El olor llegó a sus fosas nasales, amargo como ajenjo. Mezclado con hierro oxidado. Sabía que era la única opción. La misma elección que hice decenas de veces antes. Cuando despierte, murmuró, seré el mayor Semenikin de la KGB. Investigando una fuga de una sustancia clasificada. Todo volverá a empezar, confirmó Kovalev, con los labios curvados en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y un día volverás a encontrar este sótano. Y. Tomará la misma decisión. Se tragó el contenido de una sola vez. El líquido le quemó la garganta y su conciencia comenzó a disiparse como humo en el viento. Asterisco. La visera de su gorra apenas protegía sus ojos del sol poniente de octubre. La taiga se estiró. A ambos lados de la carretera, un mosaico de abedules amarillos y abetos oscuros como una manta remendada por el tiempo. Algo le picaba en la memoria, él. Sintiendo que había visto ese paisaje antes, ese ángulo de luz, ese silencios entre los árboles. Semenikin desechó ese pensamiento con un gesto brusco. El bosque es el bosque. Nada más. Entonces, ¿es por trabajo que vienes?, preguntó el conductor, encendiendo un cigarrillo con manos que temblaban levemente. Más adelante apareció el pueblo de Ugolnaya entre los colinas, casas de madera esparcidas sin orden, un edificio de 2 pisos de ladrillos rojos en el centro. Algunos aldeanos se reunieron cerca de él, pero cuando vieron acercarse la UAZ, se dispersaron como cucarachas a la luz. Puedes dejarme en el puesto soviético, dijo Semenikin, sacando una nueva nota de la billetera. Gracias por el viaje. El conductor vaciló, miró la nota y luego el pueblo. Tal vez sería mejor. Espera hasta el amanecer, murmuró con la voz llena de un miedo que no intentaba esconderse. Aquí no es seguro por la noche. Los jabalíes son libres. Tengo una reunión con el presidente del Soviet. Hoy, respondió Semenikin. Secamente. Salió del auto, acomodó el maletín con el equipo de laboratorio en el hombro. Frente a usted, solo otra investigación de rutina, localizar la fuente de la fuga. Evaluar la contaminación, contener los daños. El crepúsculo se tragó el pueblo. En algún lugar a lo lejos un perro ladraba, pero el sonido parecía amortiguado como si viniera de debajo del agua. Miró el reloj. 8:15, todo empezó de nuevo.